Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este espacio de reflexión alrededor de la palabra del Señor, en este 12º domingo del tiempo ordinario, donde la Iglesia nos presenta a Jesús en su barca. Bienvenidos. Tienes palabras de vida. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Aquel mismo día, al caer la tarde, les dijo: pasemos a la otra orilla. Ellos dejaron a la gente y lo llevaron en la barca, tal como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó entonces una fuerte tempestad y las olas entraban en la barca, de manera que la barca estaba ya hundiéndose. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal y lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se levantó, ordenó calmarse al viento y dijo al lago: Cállate, enmudece. El viento amainó y sobrevino una gran calma, y a ellos les dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de un gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el lago lo obedecen? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Después de haber escuchado este Evangelio del capítulo 4 del Evangelio de San Marcos, podemos caer en la cuenta que es un Jesús que, como dice bien el Evangelio, es maestro. Un maestro que ha enseñado primero con su palabra, pero después también en el testimonio diario de la vida. En los domingos anteriores, la Iglesia nos ha permitido meditar sobre las parábolas de Jesús. Esa parábola del grano que crece por sí solo, que crece por la gracia de Dios. Obviamente tiene un sembrador que es el ser humano, pero también nos esclarece que el grano crece por gracia de Dios. Después tenemos la parábola del grano de mostaza también, que va a crecer tan alto que las aves del cielo van a poder estar teniendo su hábitat allí. Miren, queridos hermanos, y ahora este domingo el Evangelio nos coloca a un Jesús que va con sus discípulos en la barca. Bien sabemos que la barca en los Evangelios siempre ha sido un signo, un símbolo de la Iglesia, esa Iglesia que tiene que estar en medio del mar, en medio del mundo. Una Iglesia que tiene que encontrarse con las olas que muchas veces increpan y golpean la barca. No es el sentido de la barca permanecer en la seguridad de la orilla, no es el sentido de la Iglesia. La Iglesia tiene que salir siempre a encontrarse con el mundo, a encontrarse con el mar, a pesar y teniendo la clara convicción de que no siempre va a haber buen viento y buena mar. La Iglesia ha de salir a encontrarse con el mundo para llevarle al Maestro, así como nos muestra el Evangelio que acabamos de escuchar. Maestro que va en la barca con sus discípulos y donde cada uno tiene su trabajo. Nos dicen que este tipo de barcas, más o menos en la historia y en los estudios arqueológicos, eran unas barcas muy pequeñas, donde los que iban allí, cada uno tenía que hacer su trabajo, su labor, es decir, nadie podía ir durmiendo. Todos tenían que estar remando porque la barca necesitaba de un impulso para poder ir en el mar. Por eso cuando el Evangelio nos muestra a estos discípulos, cada uno de ellos tenía su labor, cada uno de ellos tenía su trabajo y su misión. Es Jesús quien, al parecer, al ver tal vez y en la decepción de los discípulos, se muestra a un Jesús durmiendo, pero no a un Jesús inactivo. Queridos hermanos, las realidades de la vida a veces nos muestran también
que la iglesia y en ella nosotros, que somos los que la formamos, nos vemos también expuestos a tormentas, a oscuridades, nos vemos expuestos a dolores que la vida nos ha presentado. A veces incluso podemos caer en la decepción de Dios. Podemos confrontar a Dios y podemos confrontar nuestra fe de frente a las realidades que tenemos. Sin embargo, la convicción que nos muestra el Evangelio de Marcos es que Jesús siempre está en la barca. Pareciera a veces que duerme. Hacemos nuestra oración, le pedimos a Dios, Dios mío, concédeme esto. Pareciera a veces que Dios no escuchara. Maestro, mira, ¿no te importa que nos hundimos? Es la frase con la que los discípulos quieren despertar a Jesús. Hombres de poca fe, es la respuesta de Él. Porque estar con el Maestro significa caminar bajo su voluntad. Estar con el Maestro quiere decir que nosotros tenemos la firme convicción de que Él está en nuestra vida. Por eso las anteriores parábolas del grano que crece por sí solo, porque la gracia de Dios está allí. Un santo nos decía siempre como enseñanza para la iglesia y para aplicación de su propia vida, tenía una frase muy particular. Él decía solamente, Dios mío, tu gracia me basta. Y es lo que nosotros hoy debemos decir ante tantas dificultades. Hoy la iglesia se ve confrontada ante tantos fenómenos. Aquí en Colombia, la violencia, la guerra, las injusticias, este fenómeno social reciente que tuvimos del paro nacional, nos hace ver a una iglesia que tiene que estar con la gente, con el pueblo, y que tiene que estar en la barca sumergida en el mar. Esta pandemia del COVID, que ha destrozado tantas y tantas familias, llevándose a nuestros seres queridos y viendo sufrir a otros tantos. Pareciera que la barca se hunde, pero la esperanza cierta de la iglesia ha de ser que Jesús está con nosotros. Y esperamos y pedimos que Él increpe con su voz. Cuando el Evangelio dice esa palabra, es una palabra muy particular que Jesús utiliza también cuando expulsa demonios. Es decir, que Jesús utiliza toda la fuerza de su ser para calmar el viento, para calmar las olas, de tal manera que en medio de la tempestad se vea la gracia de Dios. Queridos hermanos, no perdamos la fe. La barca se ve expuesta a tormentas, pero no perdamos la fe. Y al final simplemente digamos, Señor, tu gracia nos basta.